3 años después de mi muerte, mi archienemigo, Lucas Herrera, visitaba mi tumba todos los años. El primer año hizo una rave justo encima de ella. El segundo organizó un asado justo frente a mí. En el tercer año no apareció. Escuché que dejó caer su celular en el río y saltó tras él, pero nunca volvió a la superficie. Se estaba muriendo. Lucas Herrera se estaba muriendo. Se lanzó al río para recuperar el celular y no salió. Terminaron sacándolo del agua y llevándolo de urgencia al hospital, pero ya estaba en coma profundo. Cuando me enteré de la noticia, me reí durante 3 minutos seguidos. ¡Ja! Bien merecido. El karma es un desgraciado, ¿no? Hizo tantas estupideces en vida que al final le tocó lo que se merecía. Pero, después de mi ataque de risa, recordé un pequeño detalle. Él había reservado una tumba justo al lado de la mía. Incluso mandó hacer la lápida. Si se moría, ¿de verdad lo enterrarían ahí? ¿Tendría que aguantarlo como vecino por toda la eternidad? Ah, ni de broma. Adiós. Descanso eterno. Para asegurarme de que Lucas realmente estaba estirando la pata, floté hasta el hospital de la ciudad. El lugar estaba lleno de reporteros y paparazzi. Todos estaban ahí por él. 2 años atrás, Lucas se había hecho viral por una foto. En ella, aparecía parado en un paso de cebra, vestido de negro, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Su expresión era pura desolación, con los ojos cargados de una soledad capaz de romper el corazón. Poco después, un director lo notó y lo eligió como el segundo protagonista, ese tipo callado y melancólico, en un drama adolescente. Casi no tenía diálogos, pero una escena en la que lloraba en silencio se robó el show y lo convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana. Ahora era un actor famoso. Obviamente, todo ese revuelo era por la prensa, no por él. Dentro de la UCI, Lucas yacía inconsciente en la cama, conectado a máquinas, pareciendo un príncipe dormido. Cerca de la ventana, había otro Lucas. Este era translúcido, con una mirada vacía y distante. Joder. Así que de verdad se estaba muriendo. Su alma ya había abandonado el cuerpo. Quería restregarle eso en la cara, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el Lucas de la ventana se giró, como si tuviera ojos en la nuca. Me vio, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y alegría. ¡Nora! Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia mí, con la voz cargada de emoción, y me envolvió en un abrazo fuerte. ¡Nora! ¡Te extrañé tanto! Espera un momento. ¿Qué demonios era esta cosa que me estaba abrazando? ¿Este era realmente Lucas Herrera? ¿El mismo imbécil que nunca perdía la oportunidad de hacerme la vida imposible? Lucas y yo éramos enemigos jurados desde los 7 años. Fue en ese año que mi madre se divorció de mi padre y nos mudamos a Madrid. El primer día, nuestros nuevos vecinos, el señor y la señora Herrera, empujaron a Lucas, que tenía 8 años, hacia mí y bromearon. «Lucas, dale la mano a la señorita. ¿Quién sabe? Tal vez formen una familia algún día. Estaba escrito que seríamos amigos de la infancia, pero la realidad era que nos odiábamos. En la escuela siempre se burlaba de mí por tener la voz bajita, diciendo que parecía un ratoncito. Yo lo veía como un inmaduro por seguir jugando en la caja de arena con los niños más pequeños cuando ya estábamos en 4º y 5º grado. En la secundaria, empecé a preocuparme por mi apariencia. Como muchas chicas, me amarraba la chaqueta grande del colegio a la cintura. En la siguiente clase él salió corriendo a delatarme con el inspector. Me vengué desinflando las llantas de su bicicleta y dibujando bigotes en todas sus fotos. Era la guerra. No servía de nada intentar razonar. Durante la escuela y la universidad, nuestra rivalidad nunca se enfrió. ¿Iba a hablar con el presidente del consejo estudiantil sobre el baile de graduación? Él corría a contarle a mi madre que yo tenía novio. Finalmente había ahorrado dinero para comprar un hermoso vestido blanco. Él decía que parecía un malvavisco ambulante. Ni siquiera fue a mi funeral. Solo apareció 2 meses después, borracho como una cuba, bailando sobre mi tumba y sacudiendo mi lápida. «Nora, despierta. Hora de la fiesta». ¿Yo? ¿Pero qué falta de respeto? Cantaba y bailaba en plena noche, dándome un susto del demonio. Por un segundo, ni siquiera se podía saber cuál de los dos era el fantasma. Mi relación con Lucas siempre había sido puramente hostil. Era la primera vez que me abrazaba,
y eso casi me trajo de vuelta a la vida. Instintivamente, agarré su brazo, lo giré por encima de mi hombro y lo lancé de regreso a la cama del hospital. ¡Vuelve a tu cuerpo! Lucas despertó. Lo lancé con tanta precisión que cayó directo dentro de sí mismo. Los monitores empezaron a marcar signos estables. Abrió los ojos por un instante y luego volvió a dormirse. Solo despertó de nuevo la tarde siguiente, cuando lo trasladaron a una habitación privada. Cuando finalmente abrió los ojos, se quedó mirando el techo, sin reacción. Ya no era el fantasma emocionado que me había abrazado. Estaba apático, sin energía. Hasta su respiración parecía débil. No respondió a las preguntas de la enfermera. Empecé a preocuparme. ¿Lo habría lanzado con demasiada fuerza? ¿Y si le había causado algún daño cerebral? ¿Y si moría y venía a cobrarme una indemnización? Yo era un fantasma en bancarrota. Apenas recibía flores en mi tumba. ¿Qué podría ofrecerle? Lucas, si quedaste vegetal, la culpa es del ahogamiento, no mía, murmuré cerca de su oído, aunque sabía que no podía escucharme. Apenas las palabras salieron de mi boca. Lucas se movió, giró la cabeza, sus ojos ámbar encontrándose con los míos. Retrocedí de inmediato y caí al suelo con un golpe seco. Mi corazón inexistente martillaba en mi pecho. No había manera de que él pudiera verme. ¿Podía Lucas verme? Y justo cuando ese pensamiento aterrador cruzó mi mente, la puerta se abrió. Una voz femenina, firme, dijo: «Gracias a Dios. Lucas, por fin despertaste. Elegiste este papel. Firmaste el contrato. Las grabaciones empiezan en pocos días. ¿Y me sales con esto? ¿Qué? ¿Intentando arruinarme con una demanda?» Reconocí a la mujer que entró. Cabello largo, hermosa, sofisticada. Era Elena Luna, veterana de la Universidad de Lucas y ahora su representante. Solo cuando se acercó a la cama y tomó su rostro me di cuenta de que él no estaba mirándome a mí. Su mirada atravesaba mi cuerpo en dirección a Elena y al gran bolso negro que ella cargaba. Puse una mano sobre mi corazón muerto y solté un suspiro inexistente. Joder, qué susto. Por un segundo pensé que de verdad podía verme. Menos mal que no. Estaba bien. No iba a morir ni a perseguirme en mi posvida. Era libre para irme. Pero justo cuando estaba por irme, escuché a Lucas murmurar: «Silencio todo el día. Y ahora decides hablar. Mi celular». ¿Lo encontraron? Su voz estaba ronca por el ahogamiento. Elena suspiró, claramente irritada. ¿En serio? ¿Saltaste a un río por un maldito celular? ¿Valió la pena? A pesar de la exasperación, sacó una bolsa plástica sellada de su bolso, la abrió y le entregó a Lucas el celular que estaba dentro. Celular, río. Esas dos palabras me encendieron las alarmas. Curiosa, me giré para mirar, y entonces lo vi. La expresión vacía de Lucas, el torbellino de emociones que inundó sus ojos, y el celular en su mano. Espera un momento. Esa funda rosa pastel, ese llavero lindo. ¿Por qué estaba sosteniendo mi celular? ¿Cómo terminó mi celular en manos de Lucas? ¿No se lo había llevado mi padre? ¿Por qué demonios Lucas saltó al río para recuperarlo? Una avalancha de preguntas me golpeó la mente, pero antes de que pudiera procesar alguna de ellas, las siguientes palabras de Elena interrumpieron mis pensamientos. El asesino de tu padre finalmente confesó el mes pasado. Lucas, esperaste 3 años por esto. Ahora puedes descansar en paz. Lucas no respondió. Solo siguió mirando mi celular. Un mareo me invadió. 3 años. Tardaron 3 años en resolver mi caso. Fui asesinada. La manera en que morí era tan absurda que casi daba risa. Era mi cumpleaños número 23, mi último año de universidad. Mi padre, un desgraciado que siempre huía de sus deudas de juego, me llamó. Sonaba tan sincero. Dijo que quería verme para celebrar mi cumpleaños y compensar el tiempo perdido. Y le creí. Fui hasta la dirección que me dio, un apartamento cayéndose a pedazos. Pero cuando llegué, me di cuenta de que no había ninguna fiesta. Planeaba venderme a los usureros a los que les debía dinero. Decían que, por ser universitaria, valdría más. Una noche conmigo saldaba 2,000 euros de su deuda. Obviamente, me negué. Durante la pelea, alguien golpeó mi cabeza contra la pared. Probablemente solo querían asustarme, hacerme obediente. Pero nadie pudo prever que detrás del papel tapiz descascarado había un clavo oxidado.
y ese clavo me mató en el acto. Mi padre tomó mi celular para encubrir sus huellas. Metió mi cuerpo, aún caliente, en una maleta y la arrojó al río. Tardaron 2 semanas en encontrarme. Dijeron que mi celular había sido destruido. Entonces, ¿por qué estaba en manos de Lucas? No tuve que preguntármelo por mucho tiempo. Lucas levantó la mirada hacia Elena, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Elena, ¿crees que hay alguna posibilidad de recuperar los datos? ¿De encender el celular? Elena puso los ojos en blanco. ¿Acaso tengo cara de milagrera? Ni la policía pudo. Hacer que parezca presentable ya fue un milagro. No te hagas ilusiones. Lucas solo la miró, viendo cómo su sonrisa esperanzada se desvanecía poco a poco. Su rostro se puso pálido. Finalmente, Elena cedió. Está bien, lo juro. Te debo esta. Tomó el bolso y salió, pero se detuvo en la puerta. Tómate las medicinas. Y no dejes de tomarlas. ¿Me oíste? Se fue, y mi corazón inexistente se disparó. ¿Qué estaba planeando Lucas? Quería desbloquear mi celular. Ni en sueños. Podía estar muerta, pero el contenido de ese celular jamás debía ver la luz del día. Especialmente no por Lucas Herrera. Lucas, más te vale que de verdad te hubieras muerto. Solo muérete de una vez, idiota. El viento soplaba con fuerza en Madrid aquella noche. Desde mi tumba, observaba el mundo de los vivos con una mezcla de frustración y satisfacción. Los culpables de mi muerte estaban cayendo uno por uno, devorados por sus propios pecados. Sin embargo, algo en el rostro de Lucas Herrera me inquietaba. No era el mismo chico arrogante y burlón que había sido en vida. Había algo roto en él, algo que no se podía reparar. Sus manos temblaban cuando sostenía mi viejo móvil, ese que todos pensaban destruido. Lucas no dormía, apenas comía. Desde que salió del hospital, se encerró en su apartamento con el teléfono como única compañía. Había conseguido a un especialista en recuperación de datos, alguien lo suficientemente hábil y discreto para intentar revivir un dispositivo que llevaba 3 años sumergido en un río. La ansiedad lo consumía. «Mierda, ¿por qué no enciende?», susurró entre dientes golpeando la mesa. La voz de su técnico resonó en la línea. «Paciencia. El sistema está muy dañado, pero algo encontraremos». Lucas cerró los ojos y respiró hondo. Tenía razón. Esperar era lo único que podía hacer. Yo, en cambio, no tenía la misma paciencia. Desde mi lugar en el mundo de los muertos, decidí hacerle una visita. Floté hasta su apartamento. Lo encontré sentado en el suelo, rodeado de papeles y fotografías mías. Algunas eran de cuando éramos niños, otras de mi época universitaria. Me observaba como si buscara respuestas. Me acerqué. No podía verme. No esta vez. Pero su cuerpo reaccionó. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Nora», murmuró en voz baja. Mi nombre en sus labios me hizo estremecer. De repente su teléfono vibró. Era una llamada desconocida. Lucas frunció el ceño y contestó. «¿Quién habla?». El silencio al otro lado de la línea se extendió por demasiado tiempo. Entonces, una voz distorsionada susurró. «Sabemos lo que estás haciendo». Lucas se puso de pie de un salto. «¿Qué? ¿Quién eres?». «Aléjate del caso. Deja de buscar, o acabarás peor que ella». La llamada se cortó. Lucas se quedó inmóvil, la mandíbula tensa, los nudillos blancos de tanto apretar el teléfono. Pero no era miedo lo que se reflejaba en su mirada, era rabia. Y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Él no iba a parar, yo tampoco. Esa noche, un mensaje desconocido apareció en su bandeja de entrada. Solo tenía 2 palabras. «Ella sabe». El corazón de Lucas se aceleró, y entonces su computadora se encendió sola. En la pantalla apareció un video borroso. Yo me acerqué. Lucas contuvo la respiración. Lo que vimos hizo que su mundo, y el mío, colapsara por completo. Mi padre no actuó solo. Había más. Había alguien más. Y esa persona seguía viva. Lucas no parpadeaba. El video en la pantalla de su ordenador era borroso, pero se distinguían 2 figuras. La primera, mi padre. El bastardo que me vendió como si fuera un trozo de carne. La segunda, Lucas tragó saliva. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y un cigarro entre los labios. Su rostro estaba en sombras, pero su voz, «Mañana a las 8. No quiero sorpresas». Ese hombre había dado la orden.
Mi asesinato no había sido un accidente. Lucas llevó una mano a la boca como si estuviera conteniendo una arcada. Durante 3 años había intentado aceptar que mi muerte fue una tragedia absurda, un error de un hombre desesperado. Pero no, mi muerte había sido premeditada. Lucas apretó el puño. ¿Quién eres, hijo de puta? Desde mi rincón en la habitación, sentí algo que no había experimentado en años. Furia pura. Me acerqué al ordenador, aunque sabía que no podía tocarlo. Pero Lucas sí podía. Él pasó el video una y otra vez, intentando mejorar la imagen. Nada. El rostro del hombre permanecía oculto. ¡Mierda! Lucas se puso de pie de golpe y empezó a caminar en círculos. Su respiración era errática, la ansiedad creciendo con cada segundo. Yo lo observé en silencio. Entonces, con un movimiento brusco, tomó su chaqueta y salió del apartamento. No supe a dónde iba, pero lo seguí. Lucas caminó por las calles de Madrid con pasos rápidos, los hombros tensos, la mente en llamas, hasta que llegó a un edificio que reconocí al instante. La casa de mi padre. La basura de hombre que me trajo al mundo estaba preso, pero su apartamento seguía allí, lleno de recuerdos podridos. Lucas forzó la cerradura con habilidad. No era la primera vez que hacía algo así. Entró. El lugar apestaba a humedad y cigarrillos rancios. Las paredes estaban descascaradas, y en la mesa aún quedaban botellas vacías y ceniceros llenos. Lucas encendió la linterna del móvil y comenzó a rebuscar entre los cajones. Papeles viejos, documentos, notas garabateadas, nada, hasta que encontró una carpeta. Se sentó en el suelo y la abrió con dedos temblorosos. Sus ojos se agrandaron. ¡Hijo de puta! Yo miré por encima de su hombro. Lo que encontramos me hizo querer volver a la vida solo para matar a ese bastardo con mis propias manos. Nombres, cifras, fechas. Mi padre no solo me vendió a mí, había vendido a muchas más, y algunas de esas chicas seguían desaparecidas. Lucas sintió un nudo en la garganta. No era solo un maldito deudor, trabajaba para ellos. Ellos. El nombre que aparecía en los documentos nos hizo sentir un frío indescriptible. Fundación Solaris. Una supuesta organización benéfica que ayudaba a mujeres en situación de riesgo. Era una tapadera. Yo estaba temblando de rabia. Lucas, en cambio, estaba pálido como un cadáver. Sus dedos rozaron una última hoja. Era una carta, escrita con la letra de mi padre. Herrera es un problema. Investiga si también es necesario eliminarlo. Lucas dejó caer el papel. Respiró hondo. Luego se echó a reír. Una risa amarga, seca. ¿Así que esto es lo que pasa cuando te metes demasiado en un caso? Sus ojos se desviaron hacia la ventana. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta oscura al otro lado de la calle, observándonos. Lucas la vio también. Y en ese instante, supimos que no estábamos solos. Alguien nos estaba vigilando, y ya no había vuelta atrás. Lucas no se movió. Desde la ventana del apartamento de mi padre, observaba fijamente la silueta al otro lado de la calle. La persona no hacía nada, solo estaba ahí, inmóvil, en las sombras. ¡Mierda! Lucas apagó la linterna del móvil y se apartó del cristal lentamente. Yo, en cambio, floté hacia adelante. La ventaja de estar muerta era que nadie podía tocarme, pero en ese instante, por primera vez, sentí algo extraño. La silueta se giró directamente hacia mí. Fue solo un segundo, pero me vio, me congelé. Eso no era posible. Lucas ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Solo recogió los papeles apresuradamente y los metió dentro de su chaqueta. Tengo que salir de aquí. Desde la calle, la figura se movió. Lucas corrió hacia la puerta. Salió a toda prisa del edificio, con los documentos en el pecho y el corazón golpeándole las costillas. Las calles de Madrid eran un laberinto de sombras y luces tenues a esas horas de la noche. Lucas caminó rápido, mirando de reojo cada esquina. Sabía que lo estaban siguiendo. Yo iba tras él, flotando como una sombra más entre las farolas. El pulso de Lucas se aceleraba. Dobló una esquina y chocó contra alguien. ¡Joder! Se echó hacia atrás y levantó la vista. Era Elena Luna. La expresión de la mujer estaba tensa, pero su maquillaje y su ropa perfectamente elegida la hacían parecer inquebrantable. «Lucas, ¿qué coño te pasa?» Él no respondió.
Sus ojos aún buscaban entre las sombras, intentando ver si la figura lo seguía. «Lucas, escúchame», insistió Elena. «Tenemos que hablar». «No tengo tiempo para esto». Intentó apartarse, pero ella lo sujetó por el brazo con fuerza. «No me hagas repetírtelo». Lucas la miró con rabia. «¿Qué sabes de la Fundación Solaris?». Elena parpadeó. Por una fracción de segundo su máscara se resquebrajó. «¿De dónde sacaste ese nombre?». Lucas sintió un vacío en el estómago. «¡Mierda!». Intentó soltar su brazo, pero Elena lo sostuvo con más fuerza. «No aquí. Vamos a mi coche». Lucas dudó. Por un lado, Elena había sido su amiga durante años, su protectora en la industria, pero al mismo tiempo, algo en su mirada le decía que sabía demasiado, y Lucas ya no podía confiar en nadie. «Dime qué sabes», demandó. Elena lo fulminó con la mirada. «Si sigues aquí te van a matar». «Idiota». Lucas sintió el peso de sus palabras, la figura de antes, ¿y si Elena no mentía? Joder, se subió al coche con ella. Yo fui tras ellos. El vehículo arrancó y se perdió entre las luces de la ciudad. Lucas respiraba con dificultad. Elena condujo en silencio por varios minutos, hasta que dijo: «Te advertí que dejaras este caso». Lucas la miró de reojo. «No voy a parar», Elena suspiró. «Entonces, más te vale prepararte, porque lo que vas a descubrir va a destruirte». Lucas sintió un escalofrío en la espalda, pero antes de que pudiera preguntar algo más, el coche frenó en seco. Alguien estaba parado en medio de la carretera. Un hombre con un abrigo oscuro, un cigarro en los labios. El hombre del video. Lucas sintió que se le detenía el corazón. Elena maldijo en voz baja. Y yo sentí que la muerte volvía a tocarme por segunda vez, porque ese cabrón podía verme. Y sonrió, como si me estuviera esperando. El coche seguía frenado en medio de la carretera. Lucas no respiraba. Elena apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo flotaba en el asiento trasero, sin apartar los ojos del hombre parado frente a nosotros. Él seguía allí, inmóvil, con una leve sonrisa en los labios, el cigarro humeando entre sus dedos, como si disfrutara el momento. Y lo peor, me estaba mirando. La sensación me revolvió el estómago. Ese hijo de puta sabía que yo estaba allí. Elena tragó saliva y murmuró: «No te muevas, no hagas contacto visual». Lucas giró el rostro hacia ella, confundido. «¿Qué? ¿Lo conoces?». Ella no respondió. «Elena, contesta». La mujer siguió callada. El hombre dio un paso hacia el coche. Lucas sintió un escalofrío. «¡Arranca! Lucas, escucha», intentó Elena. «Arranca, joder». Pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre levantó una mano. Un simple gesto. El motor del coche se apagó solo. Lucas palideció. ¡Qué mierda! Yo sentí que algo tiraba de mí. Un peso invisible, como si la gravedad de ese cabrón fuera más fuerte que la del resto del mundo. No podía ser. Él no era humano. El hombre se acercó lentamente y golpeó la ventana del conductor con los nudillos. Toc, toc. «Baja del coche, Elena». Su voz era profunda, grave, con un ligero acento del sur. Elena cerró los ojos por un momento. Luego, sin decir nada, obedeció. Lucas la miró con incredulidad. «¿Qué coño estás haciendo?». Elena salió y cerró la puerta detrás de ella. Lucas apretó los dientes y se inclinó hacia adelante para tratar de escuchar. Yo también. Pero lo único que oímos fue la risa del hombre. Su maldita risa burlona. Después de unos segundos, Elena volvió a subirse al coche. Estaba temblando. Encendió el motor, esta vez sí funcionó, y aceleró sin decir una palabra. Lucas miró por el espejo retrovisor. El hombre seguía parado en el mismo lugar, viéndonos marchar, como si supiera que tarde o temprano volveríamos. «Elena, ¿quién carajos era ese?». Ella no contestó. Lucas golpeó el tablero. «Respóndeme, joder». Elena se pasó la lengua por los labios resecos. «Nos están escuchando». Lucas sintió que le faltaba el aire. Esa frase le heló la sangre más que cualquier respuesta. «Nos están escuchando». Elena condujo en silencio hasta llegar a un estacionamiento subterráneo. Solo ahí se atrevió a hablar. «Lucas, tienes que largarte». Él se rió con amargura. «¿De qué hablas? Te van a matar». Lucas la miró a los ojos. «Dímelo de una puta vez, Elena». Ella suspiró con las manos apoyadas en el volante. «Ese hombre, no sé su nombre real. Nadie lo sabe.
pero en la Fundación Solaris lo llaman el pastor. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Pastor? Él se encarga de guiar a las ovejas descarriadas, como tú. Lucas tragó saliva. ¿Y por qué? ¿Por qué me miró así? Elena lo miró con una tristeza infinita. Porque ya te tiene marcado. Lucas sintió que el estómago se le revolvía. No. Elena cerró los ojos. Tienes que irte, Lucas. Dejarlo todo. Si sigues investigando va a terminar como con Nora. Mi nombre flotó en el aire. Yo sentí que el fuego en mi interior ardía más que nunca. Pero Lucas apretó los dientes y dijo en voz baja, no voy a detenerme. Elena lo miró, furiosa. Maldita sea, Lucas, no eres un héroe. No lo soy. Se giró hacia ella con una expresión oscura. Pero voy a hacer que esa mierda arda hasta los cimientos. Elena lo vio con desesperación, pero no dijo nada más, porque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Lucas no iba a parar, y el pastor lo sabía. La caza había comenzado. Lucas ya no dormía. Desde el encuentro con el pastor, su paranoia se había disparado. Cada sombra en la calle le parecía un espía. Cada sonido en su apartamento lo hacía levantarse de un salto. Sabía que lo estaban vigilando. Lo peor era que no tenía pruebas. Elena lo había dejado solo. Se despidió con una mirada cargada de advertencia y se marchó sin decir a dónde iba. Lucas, en cambio, se hundió en la investigación como un maldito adicto. Yo lo observaba desde el rincón de su habitación, flotando en la oscuridad. No podía dejarlo solo, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Desde aquella noche, desde el momento en que el pastor me vio, algo había cambiado. A veces sentía que alguien me llamaba, una voz distante, un murmullo en la sombra. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no, cada vez era más fuerte. Nora, me congelé. Lucas no la escuchó. Estaba demasiado concentrado en la pantalla de su ordenador, revisando documentos sobre la Fundación Solaris. Yo, en cambio, sentí que algo me arrastraba. No podía evitarlo. Era como si algo en mi propia existencia estuviera siendo jalado. Floté hacia el pasillo. Oscuridad. La voz seguía llamándome, hasta que lo vi. En el espejo del baño, en la tenue luz del pasillo, había algo reflejado. Una silueta, un rostro, el pastor. Mi no corazón casi estalló. Él estaba ahí, dentro del espejo, me estaba mirando, y sonrió. Hola, Nora. Retrocedí de golpe. ¿Cómo era posible? No estés asustada. Su voz era suave, casi gentil. Solo quiero hablar. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Has estado muy inquieta últimamente, revolviendo cosas que deberían quedarse en el pasado. No podía moverme. Él inclinó la cabeza. Nora, no deberías estar aquí. Me atravesó un frío brutal. Deberías haberte ido al otro lado. Abrí la boca. ¿Quién eres? Él sonrió con satisfacción. Alguien que entiende la muerte mejor que tú. Extendió la mano dentro del espejo. Ven. Mis ojos se abrieron como platos. El aire a mi alrededor se volvió denso. Mi propio cuerpo espectral empezó a temblar. Algo me estaba arrastrando. Lucas no podía verme. No podía escucharme. Iba a perderme en ese reflejo. No. El pastor sonrió con calma. Déjalo ir, Nora. Su voz era hipnótica. Ven conmigo. Mi mano se alzó sin que yo quisiera. No. Luché con todas mis fuerzas. Grité con todas mis ganas. Y entonces, ¡Nora! Lucas. Desde la habitación, Lucas había gritado mi nombre. Por un segundo el hechizo se rompió. Me liberé. Caí al suelo. O al menos, floté de vuelta a la realidad. Cuando levanté la vista, el espejo estaba vacío. El pastor ya no estaba, pero dejó algo atrás. Escrito con un dedo en el vidrio empañado del espejo, había un mensaje. 2 simples palabras. Nos vemos. El miedo me paralizó. Ese cabrón podía tocarme, podía arrastrarme. Yo tampoco estaba a salvo. Nora, Lucas apareció en el pasillo, el rostro pálido. No sé por qué, pero sentí que estabas aquí. Yo lo miré. Por primera vez en años, sentí verdadero miedo. No solo por Lucas, sino por mí misma. El infierno aún no había terminado. Solo estaba empezando. No dormí. Bueno, técnicamente los fantasmas no dormimos. Pero esa noche en particular fue peor.
Desde mi encuentro con el pastor, una sensación de opresión no me dejaba en paz. Era como si el mundo espiritual se hubiera vuelto más denso, más cercano. Y lo peor era que Lucas lo sentía también. Él no entendía por qué, pero su piel se erizaba sin razón. Su habitación se sentía helada, y cada vez que miraba al espejo, juraba ver algo moverse en el reflejo. Yo sabía lo que era. El pastor nos estaba observando, y algo dentro de mí me decía que la próxima vez que me encontrara con él, no habría escapatoria. Lucas estaba en la sala, sentado en el suelo, rodeado de papeles, archivos y fotografías. Tenía ojeras profundas, el rostro demacrado y el cabello desordenado de tantas veces que había pasado las manos por él en desesperación, pero su determinación seguía intacta. «Tiene que haber algo que se nos esté escapando», hablaba en voz alta, más para sí mismo que para nadie más. Si ese cabrón es el que dio la orden, entonces hay registros, contactos, algo que lo conecte con la Fundación Solaris. Yo flotaba a su lado, observándolo en silencio. Podía ver el cansancio en sus ojos, pero también algo más, miedo. Lucas estaba al límite, y yo no podía protegerlo. Joder, de repente se llevó una mano a la cabeza y respiró hondo. Yo fruncí el ceño. «Lucas, ¿estás bien?» Él se estremeció. Yo sabía que no podía escucharme, pero algo en su cuerpo reaccionó, como si su subconsciente supiera que yo estaba ahí. «Necesito descansar 5 minutos». Se levantó con dificultad y caminó hacia el baño. Lo seguí, preocupada. Lucas abrió la llave del lavabo y se echó agua en la cara. Cuando levantó la vista, la vio, en el espejo. Una silueta oscura, de pie justo detrás de él. Lucas se congeló, no se movió, no respiró, solo miró, y la figura sonrió. «Te estás acercando demasiado, Herrera». Lucas se giró de golpe, pero no había nadie. El baño estaba vacío. Yo, sin embargo, sentí la presencia. El pastor había estado ahí, no en el mundo de los vivos, sino en el mundo de los muertos. Lucas se apoyó en el lavamanos, su respiración agitada. Mierda. Yo lo observaba con el no corazón latiéndome en el pecho. Él no me veía, no me escuchaba, pero el pastor sí podía, y si podía cruzar al otro lado, eso significaba que Lucas ya no estaba seguro en ninguna parte. Esa noche, mientras Lucas dormía con dificultad en el sofá, yo me quedé vigilando. No podía cerrar los ojos, no podía permitirme ni un segundo de distracción, porque algo me decía que la próxima vez que el pastor apareciera, no iba a conformarse con hablar, iba a llevarse a alguien con él. El silencio de la madrugada era pesado. Lucas dormía en el sofá, pero su sueño estaba inquieto. Su cuerpo se movía, su rostro se tensaba, y de vez en cuando un jadeo escapaba de sus labios. Yo flotaba cerca, sin apartar la vista de él. Estaba preocupada. Desde su encuentro con el pastor, la línea entre la realidad y el mundo espiritual se estaba desdibujando cada vez más, y no sabía por qué. No hasta esa noche. Lucas comenzó a murmurar en sueños. Sus labios se movían, formando palabras ininteligibles. Lucas. Me acerqué instintivamente. Fue mi error, porque en ese instante, los ojos de Lucas se abrieron de golpe. Pero no eran sus ojos. Eran negros, negros como la muerte. Un frío inhumano recorrió mi cuerpo espectral. Y entonces, Lucas habló. Pero su voz no era suya. «¡Nora!». Retrocedí. «Lucas». Él sonrió. Pero esa sonrisa no era de Lucas, era de él. «Por fin, te encuentro». El miedo se me metió en lo más profundo del alma. Era el pastor. Estaba dentro de Lucas. «Déjalo en paz, cabrón». Él inclinó la cabeza, divertido. «Pobrecita, ¿sigues pensando que puedes protegerlo?». Lucas se levantó del sofá lentamente, sus movimientos antinaturales. «No lo entiendes, ¿verdad?». Dio un paso hacia mí. Yo no podía moverme. No tenía a dónde huir. «Lucas, despierta». Los labios de mi amigo se curvaron en una sonrisa burlona. «No puede oírte. Yo quería gritar, pero entonces el pastor dijo algo que me paralizó por completo. Tú y yo somos iguales». Mi no corazón se detuvo. «¿Qué?». Sus ojos negros me perforaron. «¿Nunca te preguntaste por qué sigues aquí, Nora?». Tragué saliva. No sé de qué hablas. Todos los muertos deben cruzar al otro lado.
Pero tú no lo hiciste. Se acercó más. ¿Por qué? Mi respiración espectral se volvió errática. Yo nunca había pensado en eso. Mi mente se llenó de recuerdos. Mi muerte, mi tumba, 3 años atrapada en la nada. Pero nunca vi la luz, nunca escuché voces llamándome, nunca sentí el otro lado. Era como si yo no estuviera destinada a morir. Mis piernas temblaron. El pastor sonrió. Ahora lo entiendes. Lucas parpadeó de repente. El negro de sus ojos comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se tambaleó. ¡Nora! Volvió en sí. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz nos interrumpió. ¡Lucas! La puerta del apartamento se abrió de golpe. Elena estaba pálida, agitada, como si hubiera corrido todo el camino hasta aquí. Lucas se tambaleó sintiéndose mareado. ¿Elena? Ella lo tomó del brazo, con una expresión de puro pánico. «¡Tienes que venir conmigo ahora!» Lucas se frotó la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. «¿Qué mierda pasa?» Elena tragó saliva. Y entonces dijo las palabras que nos congelaron a ambos. «Han encontrado una nueva víctima». El aire en la habitación se volvió irrespirable. Yo sentí que el mundo se me desmoronaba. Lucas se quedó helado. ¿Qué? Elena respiró hondo. Otra chica, mismo modus operandi, se giró hacia Lucas con los ojos ardiendo de urgencia. Lucas, el caso nunca terminó. Mi no corazón se detuvo. Lucas sintió un escalofrío mortal. Y entonces lo entendimos. Mi asesinato no había sido el último. Y si no hacíamos algo, no sería el último. La noticia golpeó a Lucas como un balde de agua helada. Otra víctima, otro asesinato. La sangre se le heló en las venas. No puede ser. Pero Elena lo miraba con una gravedad inquebrantable. Es real. El aire en la habitación se volvió pesado. Yo no podía respirar, no en el sentido literal. Pero la opresión en mi pecho era insoportable. 3 años después de mi muerte, el asesino seguía activo. Lucas se pasó una mano por el rostro. ¿Quién es la chica? Elena se tensó. No tenemos todos los datos, pero la encontraron cerca del río. Lucas sintió un mareo. Cerca del río, exactamente donde encontraron mi cuerpo. Me giré hacia el espejo. Por un segundo creí ver un reflejo distorsionado. Algo que no era mío. Alguien más estaba aquí. Lucas se levantó de golpe. «Llévame a la escena». «Lucas, llévame, joder». Elena apretó los labios, pero asintió. Salimos del apartamento. Yo flotaba tras ellos, sintiendo que cada paso nos acercaba más y más a algo horrible. El camino al río se sintió eterno. Las calles de Madrid pasaban borrosas mientras Elena conducía en silencio. Lucas iba con la mirada fija en el parabrisas. Yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo nos estaba observando. Cuando llegamos, la escena ya estaba acordonada. Policías, periodistas, miradas morbosas. Lucas bajó del coche sin esperar instrucciones. Elena lo maldijo por lo bajo, pero lo siguió. Lucas caminó hasta la orilla del río. Se quedó quieto. El agua negra reflejaba el cielo sin estrellas. «Aquí mismo», murmuró. «Aquí fue donde encontraron mi cuerpo». Pero ahora, el río había devuelto otro cadáver. Lucas respiró hondo y se acercó a un policía. ¿Saben quién es? El oficial lo miró de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres? Elena se adelantó. «Prensa». El policía torció el gesto. «Aún no tenemos identificación». Lucas tragó saliva. «¿Cómo murió?» El agente dudó, pero finalmente habló en voz baja. «El mismo patrón que los casos anteriores. Golpe en la cabeza. Cuerpo arrojado al agua». Lucas cerró los ojos. Yo sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Era mi asesinato. Exactamente igual. No fue una coincidencia. Era un mensaje. Lucas sintió la piel erizarse, porque entonces se dio cuenta de algo. Se giró lentamente hacia el otro lado del río, y ahí, entre los árboles, había alguien observándolo. Una silueta alta, inmóvil, fumando un cigarro. «El pastor». Lucas dejó de respirar. «Mierda». Se movió antes de pensarlo. Saltó el acordonamiento y corrió en dirección a los árboles. «¡Lucas!», gritó Elena. Pero él no la escuchó. No podía, porque en su mente solo había una cosa: atrapar a ese hijo de puta. Corrió por el sendero oscuro, esquivando ramas, sintiendo el aire frío cortarle la piel. Yo floté tras él, desesperada. «¡Lucas! ¡No vayas solo!». Él no podía oírme.
pero aunque hubiera podido, no me habría escuchado, porque cuando finalmente llegó al claro, no había nadie. Solo el eco de una risa burlona flotando en la brisa nocturna, y una única colilla de cigarro, humeando en el suelo. Lucas la miró, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Estuvo aquí, pero más que eso, nos estaba esperando. Lucas se quedó allí, de pie en la oscuridad, con la respiración entrecortada y el corazón golpeándole el pecho como un martillo. La colilla de cigarro seguía humeando en el suelo, evidencia de que el pastor había estado ahí hacía segundos. El cabrón le había dejado un mensaje sin necesidad de palabras. Puedo estar donde quiera, puedo verte, y no puedes hacer nada. Lucas apretó los puños con tanta fuerza que sintió las uñas clavarse en su piel. No iba a permitir que lo manipularan. No iba a dejar que ese hijo de puta ganara. «Sal, maldito cobarde», gritó en medio del bosque. Solo el viento le respondió. Yo flotaba a su lado, temblando. Algo dentro de mí me decía que Lucas acababa de cometer un error, pero no pude advertírselo, porque en ese mismo instante una luz de linterna iluminó su rostro. «¡Manos arriba!» Lucas parpadeó, deslumbrado. 2 policías lo apuntaban con armas. «¡Baja al suelo ahora!» Lucas levantó las manos, confundido. «¿Qué?» Uno de los agentes se acercó con cautela. «Señor Herrera, está bajo arresto». Lucas sintió un golpe en el estómago. «¿Qué mierda estás diciendo?» El policía lo esposó bruscamente. «Estás acusado del asesinato de Laura Méndez». Lucas se quedó helado. Laura Méndez. Ese era el nombre de la nueva víctima. «¡No!» Un mareo le golpeó la cabeza. «¡Eso es una locura! Yo ni siquiera la conocía». El oficial lo empujó hacia adelante. «¡Díselo al juez!» Yo los miraba paralizada. «No, no, no». No, esto era una trampa. Una maldita trampa. Lucas había sido culpado. Y lo peor era que no había forma de demostrar su inocencia, porque todas las pruebas apuntaban a él. El mensaje era claro. «Te metiste demasiado. Ahora paga el precio». Mientras se lo llevaban en el coche patrulla, yo floté en el aire, desesperada. «Lucas, resiste». Pero él no podía escucharme, no esta vez. No cuando lo estaban arrastrando hacia el infierno. Y yo estaba más sola que nunca, porque ahora entendía lo que el pastor había querido decir. Él ya había ganado. Lucas estaba jodido. Sentado en la fría celda de la comisaría, sentía que todo el peso del mundo le caía sobre los hombros. Lo habían arrestado sin pruebas reales, pero eso no importaba. Los medios ya lo habían condenado. Lucas Herrera, actor en ascenso, sospechoso del brutal asesinato de Laura Méndez. Las noticias estaban por todas partes. Su carrera estaba acabada. Su vida estaba acabada. Y lo peor de todo, había caído directo en la trampa de el pastor. Yo flotaba frente a él, sintiéndome impotente por primera vez en mi existencia. No podía tocarlo. No podía ayudarlo. Lucas respiró hondo. «No voy a pudrirme aquí». Yo lo observé, en silencio. Ese tono en su voz, esa frialdad, era la voz de alguien que ya no tenía miedo. Esa noche, algo cambió en Lucas, y el pastor no tenía idea de lo que acababa de despertar. Horas después, Lucas recibió una visita inesperada. Elena entró en la sala de interrogatorios, vestida con un abrigo largo y gafas de sol. Lucas entrecerró los ojos. «¿Vienes a ver cómo me pudro?» Elena suspiró y se sentó frente a él. «Cállate y escucha». Lucas cruzó los brazos. «Dime una sola razón para confiar en ti». Elena se inclinó sobre la mesa. «Porque tengo la forma de sacarte de aquí». Lucas no respondió de inmediato. Se limitó a observarla. Elena nunca hacía nada gratis. «¿Cuál es el precio?» Ella lo miró fijamente. «Necesito que me ayudes a destruir la Fundación Solaris». Lucas sintió un escalofrío. Elena continuó. «Yo también fui una de sus ovejas». El aire en la habitación se volvió pesado. Elena tragó saliva. «No soy una santa, Lucas. Nunca lo fui. Pero esto es personal». Lucas la miró evaluándola. Finalmente habló. «Sácame de aquí». Elena sonrió. «Hecho». La libertad de Lucas llegó al día siguiente. Un abogado anónimo pagó la fianza. Los cargos fueron retirados por falta de pruebas, pero el mensaje de el pastor seguía claro. «Si sigues, la próxima vez no habrá salida». Lucas no respondió. Solo sonrió para sí mismo, porque ya no iba a huir. Ya no era una presa.
Ahora, él era el cazador. Lucas Herrera. Su carrera en la actuación murió, pero no le importó. Se convirtió en la peor pesadilla de la Fundación Solaris, exponiéndolos poco a poco, filtrando información, arruinándolos desde dentro. Ahora vivía en las sombras, siempre en movimiento, siempre un paso adelante. Elena Luna desapareció tras ayudar a Lucas a escapar. Nadie sabía dónde estaba, pero de vez en cuando, información clave sobre la Fundación Solaris aparecía en la web. Tal vez seguía viva, tal vez no. El pastor, su reinado de terror terminó abruptamente. Un día, simplemente desapareció. No hubo cuerpo, no hubo rastro. Algunos decían que huyó, otros que finalmente fue arrastrado por las mismas fuerzas oscuras que controlaba. Pero yo sabía la verdad, porque fui yo quien lo llevó al otro lado. Nora, por primera vez en años, sentí paz, pero no crucé. No todavía. Tenía cosas que hacer, personas que vigilar y una promesa que cumplir, porque mientras la corrupción siguiera viva, yo seguiría aquí, observando, esperando, y cuando fuera necesario, cazando.